¿Cómo le va, diputada? Gracias por estar, ¿eh? Gracias por la invitación. A ver, yo decía antes, me puede decir que no, por supuesto, y me va a decir que no. Que en este mes, yo tengo la impresión que Juntos por el Cambio se comió una parte del capital que había acumulado en las elecciones legislativas. Usted conoce tanto como yo las razones que arrancaron con el famoso episodio de la ruptura del bloque radical, y siguió con lo demás. ¿Usted lo ve así? ¿Usted cree que no es para tanto, que nosotros exageramos? No, coincido en la idea de que puede haber perdido una parte del capital que había logrado, sobre todo porque se cometieron algunos errores en el manejo de la última sesión, sobre todo, ¿no? Lo de bienes personales. Y tal vez innecesariamente, porque yo creo que después de haber obtenido un resultado tan importante, no para Juntos por el Cambio, para el país, que realmente Juntos por el Cambio pudiera plantar una bandera en el Congreso, demostrar que no se podían llevar todo por delante, frenar ese presupuesto que era imposible de votar, mentiroso por donde se lo mirara, y que afecta tremendamente a la Argentina. Yo digo, esas cosas hay que leerlas en términos de cuánto le afecta a la Argentina ser cada vez menos previsible, menos confiable, menos serio para el mundo, menos inversiones, menos trabajo, más pobreza. Eso es lo que significaba el presupuesto del gobierno. Que Juntos por el Cambio haya logrado frenar eso, creo que fue muy importante. Y seguramente lo que no debimos haber cometido era el error de convocar a una sesión como se hizo. Yo aprovecho para decir algo que no he escuchado demasiado que se tomara en cuenta y sin embargo me parece que es muy importante, porque Juntos por el Cambio en el Senado ha presentado un recurso frente a una sesión que fue muy irregular en lo reglamentario, pero yo me animo a decir que hay un vicio de constitucionalidad en bienes personales porque se trata de un impuesto casi nuevo o aumentado en un expediente el mismo que se había iniciado en el Senado. No quiero parecer demasiado técnica, pero la Constitución, artículo 52, dice claramente todo lo que hace a materia de contribuciones, la Cámara de Diputados debe ser Cámara iniciadora. Cuando nosotros empezamos a tratar el proyecto que venía del Senado, recordemos, aprobado por unanimidad, lo que dijimos es, bueno, pero acá se va a bajar impuestos. Entonces, como no hay una nueva carga, se puede tomar ese. El oficialismo terminó haciendo lo contrario, que es aprobando un mayor impuesto, agregando un nuevo impuesto, y así vuelve en el mismo expediente al Senado, si lo hubieran hecho por separado, lo que a mi juicio podría acarrear la nulidad. Creo que esto va a despertar planteos de inconstitucionalidad, porque creo que corresponde. Ahora, Stollizer, el gobierno, bueno, el tema de impuestos no solo bienes personales, sino que firmó un consenso fiscal con las provincias que abre la puerta a la suba posible de los ingresos brutos. Digamos, hay cosas que me parece que se van planteando en la nueva etapa entre gobierno y oposición, en la cual puede haber un empate en el Congreso que esto lleve a una parálisis legislativa. ¿Puede ser? Sí, a ver, vamos en dos partes. La primera es que estamos frente a un gobierno que no tiene ni plan, ni tiene rumbo, anda a los tumbos en realidad, prácticamente como si no estuviera viendo hacia dónde va. El tema de los impuestos es particularmente grave porque aumentar más la presión impositiva, lo que significa no solo que es alta, sino que es injusta. Nosotros tenemos un sistema impositivo tremendamente injusto y regresivo, y en realidad en vez de intentar resolver esas cuestiones creamos nuevos impuestos. Cada nueva cosa es un nuevo disparate que lo único que hace es servir para seguir espantando inversiones. Respecto al otro tema, eso es particularmente complejo también, como dije, por la mirada del mundo hacia la Argentina, entre otras cosas lo que nos hace menos serios y menos previsible, es un Congreso que cuando puede aprueba leyes con la mitad del Congreso. Esto no puede seguir ocurriendo. Esto hace a la debilidad institucional, a la debilidad de todo el sistema institucional, con un Congreso que funciona por mitades. Lo que el oficialismo no se ha dado cuenta hoy es que ya no tiene para poder funcionar como lo hacía antes, reuniendo un número suficiente, y hoy estamos siempre a riesgo de que uno gana y otro pierde. Pensemos en esto, no se puede estar hablando hoy de mayorías circunstanciales. Antes se decía
mayorías circunstanciales cuando la circunstancia era un periodo. Hoy la circunstancia es si uno se enferma, le da dolor de panza o se va de vacaciones. Eso es lo que hace que la mayoría sea tan circunstancial que con una semana de diferencia el oficialismo gana una votación y la oposición gana otra. Creo que hay que reflexionar mucho sobre esto porque la Argentina no resiste más estar aprobando leyes tan importantes con mitad del Congreso, ¿no? Dígame, usted mencionaba recién alguien que puede tener dolor de panza o alguien que puede irse de viaje. ¿Cuál fue su mirada cuando pasó lo que pasó con los 3 diputados de Juntos por el Cambio cuando se perdió la votación por un voto? Sí, sinceramente me parecía que era inentendible. Bueno, nosotros estábamos ahí sentados con la convicción de que íbamos a conseguir los votos. Una cosa es la persona enferma con el COVID, digamos, que no puede ingresar. Lo otro, yo suponía que dentro del interbloque se habían contado bien los números y los asistentes como para decir, si estoy yo forzando una sesión es porque tengo garantía del resultado de esa sesión. Si no, no convoco una sesión si no estoy segura de poder ganarla, sobre todo a la luz del buen resultado que habíamos tenido una semana antes. Entonces, no solamente hay un problema del que se fue de vacaciones, que eso ya va, digamos, en el terreno de la responsabilidad individual, de la ética incluso, sino que lo pongo en términos políticos, como Juntos por el Cambio pierde ese capital que había ganado una semana antes por no hacer bien los cálculos. Va a ir al Congreso seguramente en algún momento un acuerdo posible con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que esperan desde la oposición de Juntos por el Cambio? Esto que va a presentar el gobierno, que bueno, el pasado mañana va a tener también la búsqueda de una foto de Martín Guzmán con los gobernadores para presentar un apoyo y al Fondo Monetario Internacional a negociar. ¿Cómo están parados en Juntos por el Cambio? Primero es importante, me parece esto, que hay que tratar de no manejarse con las fotografías. El gobierno nos viene acostumbrando a que busca mostrar acuerdos y en realidad lo único que hace es mostrar fotografías. Y creo que no hay que prestarse a esas fotografías que por supuesto son una trampa, una trampera, digamos, para los que caigan ahí adentro. Nosotros cuando nos opusimos al presupuesto mentiroso, trucho que había mandado el gobierno, entre otras cosas dijimos no se puede votar un presupuesto no solo por lo mentiroso de sus indicadores, inflación al 33, cuando todos sabemos que no va a ser menos del 50 o 52, entre otras cosas, sino que también lo que reclamamos es esto tiene que venir en conjunto con el acuerdo con el Fondo Monetario y con ese tan anunciado plan plurianual, de lo que no se sabe absolutamente nada. Entonces es bastante difícil fijar una posición, o sea, Juntos por el Cambio todos hemos dicho un acuerdo con el fondo es necesario. Argentina tiene que ir camino a un acuerdo. Ahora, no tenemos ni idea cuál puede ser el acuerdo. A esto agreguemos las contradicciones dentro del propio gobierno. El ministro de Economía intentando encontrar una posición, digamos, de acuerdo. Máximo Kirchner hace actos con los carteles atrás que dicen no al Fondo Monetario. Entonces, primero pónganse de acuerdo a ver qué cosa es lo que después van a proponer a la oposición y al Congreso para que podamos discutir seriamente. Y me parece también, aprovecho, porque creo que hay que bajar a veces esta discusión a los temas concretos y de la calle, ¿no? Yo venía recién y todos sabemos que el problema de hoy, de todo el día, es el problema de los cortes de luz. Sobre todo porque esto afecta de manera inhumana a miles de personas que llevan días sin luz. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Esta es la demostración del fracaso del gobierno, particularmente del gobierno de Cristina Fernández, que es la que retuvo un secretario de Energía para que Guzmán no lo sacara, los que llevan adelante una política demagógica, porque yo defiendo que el Estado tiene que estar presente, pero no para hacer demagogia y aplastar las tarifas para disimular la inflación que no pueden detener. El Estado se necesita primero para que no haya inflación, después para que las tarifas sean adecuadas a lo que la gente puede pagar y tercero, que haya un buen servicio. Hoy el problema de la falta de luz tiene dos caras seguramente. La primera es que el gobierno, para que no tenga un aumento del IPC, termina aplastando artificialmente las tarifas y entonces deja sin fondos y sin capital a las empresas o por lo menos sin incentivos para la inversión.
Yo me inclino por esa posibilidad. La otra que es que si el gobierno considera que las empresas tienen capital, lo que tiene que hacer es controlarlas. Y eso es lo que no ha habido. En cualquiera de los dos casos hay una responsabilidad del Estado. Entonces, la discusión del pacto fiscal, del acuerdo con el fondo, del plan plurianual, también tiene que poner claridad a esto. Porque la falta de un Estado que garantice tarifas adecuadas y buen servicio de calidad, lo termina pagando la gente que necesita luz y no tiene, ¿no? Dígame, usted describía recién los errores que se pudieron cometer cuando hicieron una sesión que no debían. Después de haber ganado y mirando, digamos, hacia atrás, ¿qué le está faltando o qué le está sobrando a Juntos por el Cambio? ¿Le está faltando un liderazgo que ordene? ¿Hay demasiados aspirantes a liderar? ¿Hay demasiados dirigentes pensando ya no en este año, sino en el año que viene? ¿Qué es lo que está faltando? Porque a veces lo que da la impresión es esto, ¿no? Que hay muchos bloques y hay falta de articulación o falta de conducción. Lo que falta es un acuerdo político y programático. Dentro de la coalición, dice. Sí, es algo que falta en la Argentina. Sí, Uno claro. de los problemas de la Argentina es que las coaliciones se arman exitosamente para ganar elecciones y no para gobernar y encontrar solución a los problemas. En general fracasan en eso. Claro, un ejemplo es el actual gobierno. Muchos elogiaron a Cristina Fernández, qué inteligente, dio un paso al costado, puso a Alberto, sumó a Massa, muy inteligente para armar una estrategia meramente electoral. El gobierno es un desastre. Juntos por el Cambio tiene que demostrar un elemento diferenciador que justamente apoyarse no solamente en un objetivo electoral, a ver si ganamos elección, entonces amontonemos. La verdad es que le falta un debate programático para qué queremos gobernar, un buen diagnóstico de los problemas de la Argentina y cómo se resuelven esos problemas. Ahora, Margarita, usted tiene una larga experiencia. La pregunta es, ¿ese acuerdo programático se logra antes o después de tener un liderazgo de lo que hablaba Eduardo, en términos de tener un liderazgo que conduzca ese acuerdo programático de alguna forma dentro de lo que es la oposición? Los liderazgos deben interpretar y ejecutar los acuerdos. Cuando yo hablo del acuerdo, es un acuerdo de gobierno, de gobernabilidad para el 2023, pero también estas crisis que tuvimos días pasados se deben a que no hubo un buen acuerdo programático sobre qué estábamos votando, para qué lo estábamos votando, no hubo una buena articulación interbloques. Esto tiene que ver con las disputas internas que hay, la cantidad de bloques, la falta de diálogo en el medio. Bueno, hay que ir resolviendo esas cuestiones, hay que ordenarlo. No, la verdad es que no dramatizo la situación, me parece que hay algunas cosas que son propias, digamos, de esta primera etapa. Hay que tratar de no dramatizar y sí ordenarnos a los fines del funcionamiento del Congreso y de llegar a un buen acuerdo para gobernar en el 23. ¿Y el plan programático está sobre la mesa? ¿Empezó a encarrilarse algo? No, y eso creo que es lo que nos falta justamente. Tenemos 2 años de tiempo, o un poco menos, en el cual hay que salir a juntar votos y voluntades, pero también hay que encontrar la solución a los problemas. Yo mencionaba recién con el tema de las tarifas, un problema estructural gravísimo que condiciona muchas otras cosas en la Argentina es la inflación. La verdad es que no se puede llegar a un gobierno sin poder tener un buen diagnóstico de por qué nos pasan las cosas y cómo se resuelven. El tema de las tarifas, el tema de los subsidios, y así como eso hay una agenda importante, porque lo que tienen que tener los liderazgos, ejemplaridad, a raíz de lo que hablábamos hoy, y una buena agenda de prioridades también. Y hay que poder resolver los problemas y explicárselo a la gente. Y también creo que hay que hacer una gran convocatoria fuerte, ciudadana, que la gente se sienta parte de un proyecto para cambiar moralmente la Argentina. No es simplemente una cuestión técnica. Hablando de Morales, no de Morales Gerardo, sino de la moral. Usted, bueno, fue promotora de varias denuncias contra la vicepresidenta. Me gustaría su mirada sobre lo que ha ocurrido en el 2021, que fueron varios episodios, pero también una mirada sobre lo que le viene ocurriendo al expresidente Macri y el tema del espionaje. A ver, primero yo rechazo desde hace mucho tiempo
el uso y el abuso de la teoría del lawfare para ser aplicado en la Argentina. El lawfare es un instituto extraordinario en el marco del derecho internacional de los derechos humanos que caprichosamente se pretende traer acá como para decir en realidad no había ninguna causa para que me investiguen y lo que hay es persecución política. En la Argentina no hay persecución política, en la Argentina lo que hay es que se cometieron delitos que están siendo investigados y que los responsables deben pagar por esos delitos. A los fines de lo que hablaba antes también, que es la credibilidad de la Argentina en el mundo, la previsibilidad, no va a haber inversiones en un país donde no haya justicia independiente. Por eso este es otro de los temas que deben ser prioridad en la agenda de la política, que es garantizar una justicia con funcionamiento independiente, además de una justicia que debe ser ágil, dinámica, efectiva, creíble, transparente. Hay que tener un buen diagnóstico y hay que llevar adelante una reforma, pero no la reforma de Cristina Fernández para la impunidad, sino cómo hacemos de nuestro sistema de justicia realmente una garantía para cualquiera que va a reclamar por sus derechos, ¿no? Respecto de todo lo que ha pasado en este tiempo, yo me quedo con el final, por supuesto, porque si miro lo que fue el escandaloso fallo del Tribunal Oral Federal que dictaminó el sobreseimiento de Cristina Fernández y de toda una cantidad de procesados, un escándalo político y jurídico, Otesuri y los sauces, es gravísimo. Esa causa tramitó durante muchos años con varios fiscales, jueces, camaristas que fueron actuando y que todos llegaron a la convicción que había que procesar a esas personas por un conjunto de delitos que se habían cometido y que estaban recontraprobados. El Tribunal Federal, en lugar de abrir eso a lo que se llama el juicio oral y público, y esto es así porque justamente lo que se hace es que se abren todas las pruebas, se ponen sobre la mesa. ¿Qué iba a ocurrir? Las pruebas son tantas y tan contundentes que toda la Argentina se iba a enterar de lo que había dentro de esas famosas cajas en un cuartito en Retiro, y entonces la condena era inexorable, porque el día que viéramos de qué manera la jefa del Estado tenía negocios particulares con los empresarios contratistas del Estado, fíjense que no hay muchos casos de una cosa tan burda. La jefa o el jefe, el matrimonio Kirchner, concede negocios millonarios a estas empresas de Lázaro Báez, Cristóbal López de Sousa, y ellos depositan sumas millonarias en las cuentas de la familia Kirchner. No hay tantos casos de esa devolución de la dádiva. ¿Qué es el lavado de dinero? Es la plata que viene sucia por el hecho de corrupción y la lavan cuando la alejan de su origen ilícito. La disfrazan, la disimulan con operaciones de hoteles o de alquileres de inmuebles. Era tan brutal esto y tantas son las pruebas que lo que el juez hizo fue el favor, en la estrategia de impunidad que tiene el gobierno, decir no abramos al juicio oral y público, porque si no todo esto se va a ver. La buena noticia es que el fiscal Velasco apela a ese escandaloso fallo del Tribunal Oral Federal y finalmente es aceptado el recurso de apelación. La causa irá a la Cámara de Casación Federal, que seguramente va a revocar aquel fallo y va a ordenar abrir el juicio oral y público. Dos palabritas sobre el tema Macri y espionaje. ¿Cómo lo ve usted? Siempre hago la distinción entre las causas que conozco bien internamente, está claro, como son estas, y las que conozco a través de los medios de comunicación. Yo creo que lamentablemente con Macri vamos viendo recurrentemente esta costumbre de andar espiando. Lamentablemente, y yo lo lamento por Vidal como por Santilli, que fueron víctimas de estos actos de espionaje, pero lo cierto es que estas cosas existen. Y esto es haberle dejado una herramienta al gobierno que está haciendo hoy uso y abuso del episodio que se conoce, digamos, a partir del ministro de Trabajo, que es sinceramente un escándalo. Yo vengo planteando desde hace muchos años y en solitario una posición de fondo, que es que realmente hay que pensar definitivamente qué se hace con los servicios de inteligencia. A mi juicio habría que desmantelarlos porque no sirven más que para hacer operaciones ilegales. Cuando se cambió el nombre de la CIDE a la AFI, lo único que se hizo fue ese maquillaje. No se discutió ni cuál es la información que se maneja, ni quién la maneja, ni el tema de los recursos, que todos sabemos que con su condición de reservados van a parar a cualquier lado, ¿no? Margarita Stolbizer, gracias. Gracias. Muy amable por estar.